Muy buenas tardes, querido estudiante. Otra vez aquí juntos para aprender un poquito más. El día de hoy un tema muy importante, la bandera del Cusco. Estamos en el mes jubilar del Cusco y uno de nuestros símbolos más importantes de nuestra ciudad es la bandera. Ahora, te digo algo, sobre la bandera del Cusco hay varias ideas todavía, hay controversia, porque muchos argumentan que no debería serlo, que su origen no es inca y diversas cosas. El día de hoy vamos a aclarar algunos puntos. Tal vez no lleguemos a una conclusión, pero te voy a dar cierta información que te va a servir. Comencemos. A ver, primero, rememoremos. Esta bandera simboliza los 7 colores del arco iris. El arco iris era un dios, una deidad en la época de los incas, Cuich, ¿no es cierto? Entonces se dice que era un ser, o sea, era una deidad muy fuerte, o sea, tú no podías mirarla o señalarla, si le sonreías se te caían tus dientes, tenías que tenerle mucho respeto. Entonces, en la época de los incas sí se creía en el arco iris. Ahora, acá viene el principal tema de debate. Esta bandera era la bandera de los incas, era la bandera del imperio incaico, del estado incaico, y según la gran mayoría de autores, investigaciones, libros que hemos leído, la respuesta es no. ¿Por qué diremos esto? En la época de los incas no conocían la bandera como nosotros la conocemos. Es más, yo he estado leyendo varios autores, incluso viendo imágenes que nos han dejado, por ejemplo, el cronista Guamán Poma de Ayala, y no hacen referencia a una bandera tal como la conocemos en la época incaica. Se habla de estandartes, se habla, por ejemplo, de que, por ejemplo, grupos militares, digamos, de 100.000 soldados llevaban un estandarte de guerra y todo eso, pero no hay una uniformidad. Ahora, recuerdo una cosa, en la época de los incas todavía el imperio no era un estado muy fuerte, muy organizado. Muchos de los territorios recién habían sido conquistados. Entonces, vayamos ahora, seguimos avanzando en esto de la bandera. Esta bandera, como ahora la vemos, como ahora las conocemos, ¿cuándo fue oficializada en nuestra querida y hermosa ciudad? Fue oficializada el 9 de junio de 1978. Ahora, recuerda una cosa, de los años 70 es una época muy fuerte en el Perú porque fue la época de los gobiernos militares. Juan Velasco Alvarado gobernó de 1968 a 1975 y Francisco Morales Bermúdez de 1975 a 1980. O sea, esta década de los 70 fue una época de gobierno militar y los gobiernos militares se caracterizan por un nacionalismo fuerte. Recuerden entonces que, o sea, se daba una revalorización a la cultura. Te doy un ejemplo, Tupac Amaru II fue un símbolo muy importante para lo que fue la rebelión, la revolución agraria, digamos, que fomentó Juan Velasco Alvarado. Antes de eso, Tupac Amaru no era tan, pero tan popular. Entonces, en esta época se buscaba revalorar mucho de lo que era el antiguo Perú. En el Cusco era alcalde Gilberto Muñiz Caparó. Ahora, él, en su época de este señor Gilberto Muñiz Caparó, es que se legalizó, se fomentó esto como la bandera del Cusco, de la ciudad del Cusco. Y se dice que este señor había llegado a una investigación y tras esa investigación había llegado a una conclusión en la cual esta era la bandera de los incas. ¿Quién la apoyó? La apoyó su regidor de cultura, que sería en ese entonces Mario Cutimbo Hinojosa, era un profesor del Colegio Nacional de Ciencias. Y este señor Mario Cutimbo se había basado también en algunos argumentos de Juan Bravo. Ahora, si tú eres cusqueño, es obvio que debes saber quién es Juan Bravo. Lo has visto muchas de sus obras y estoy seguro que todos los cusqueños lo hemos visto. Y tú a veces dirás, pero ¿quién es Juan Bravo? No sé. Te doy una pista. En la Avenida Sol hay uno de los murales más bonitos de nuestra ciudad donde se cuenta la historia del Cusco. Él fue el autor, él lo pintó. Entonces se dice que ellos llegaron a unas ideas, vieron algunas cosas y entonces habían propuesto esta bandera. Y el 9 de junio de 1978 se oficializó como la bandera del Cusco. Ahora, hay una parte en la historia de esta bandera que dice lo siguiente, que no fue que realmente eran de los incas, sino que nació de la cultura popular. ¿Qué quiere decir de la cultura popular? Recuerda que hay movimientos, alguna persona lo lidera y saca un emblema, puede ser una bandera, un símbolo, algo, y como todos lo asumen, todos lo ven como algo, se identifican con eso, lo toman como propio. Acá viene en la historia el señor Raúl Montesinos. Este señor Raúl Montesinos era propietario de una radio llamada Radio Tahuantinsuyo. Esta radio Tahuantinsuyo era muy famosa en la antigüedad, en las épocas en que no había mucha televisión y la radio era el medio en el cual llegaba más gente.
Entonces, Radio Tahuantinsuyo era una de las radios más importantes de nuestra ciudad. Entonces, Raúl Montesinos era el dueño y aparte este señor también formaba parte o era fundador de lo que era un centro folclórico Danzas del Tahuantinsuyo. Era parte. Entonces, él incluso había significado, había dirigido el Inti Raymi varios años. Entonces, ¿qué ocurrió? Él había fomentado este símbolo de Radio Tahuantinsuyo usando esta bandera. Dice que lo sacaba, por ejemplo, cuando empezaban los desfiles de las danzas, lo sacaba cuando empezó eso del Inti Raymi, cuando él escenificó, cuando a su grupo le tocó escenificar, y lo popularizó esta bandera de aquí, diciendo, es la bandera del Tahuantinsuyo. Pero recuerden, miren más o menos dónde podría haberse originado. Entonces, en esa época, el señor Gilberto Muniz, más otras personas, viendo la popularidad de esta bandera y basándose en algunos argumentos de que sí había cierto simbolismo incaico con relación con el arco iris como emblema, como bandera, lo tomaron como tal. Y así surgió la idea, y ya les vuelvo a repetir, 9 de junio de 1978, esta bandera se oficializa como bandera del Cusco. Es hace poco, relativamente poco, ¿eh? Ahora, en muchos lugares del mundo, esta bandera es famosa. ¿Pero por qué? Porque es la bandera de una organización muy conocida, es el movimiento LGTB. ¿Qué es el movimiento LGTB? Es el movimiento de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales del mundo, el movimiento gay que le llamaríamos. Pero tú dirás, no es la misma bandera. Sí, no es la misma. La bandera del movimiento LGTB es la bandera del arco iris menos el color celeste. Solo tiene 6 colores. Pero cuando tú ves algún turista, algo en la ciudad, me pasó a mí, por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando andábamos con turistas, algo en la Plaza del Cusco, ellos miraban nuestra bandera y decían, esa es la bandera del movimiento gay. O sea, recuerda una cosa, este movimiento gay es más famoso que nuestra ciudad. Esto tal vez les chocará a muchos, pero es así, ¿no? Entonces, los turistas miran y asocian eso. Entonces, hay que explicarles que no, que nuestra bandera tiene 7 colores, pero el de ellos es 6. Ahora, ¿quién es más antiguo? Esa bandera del movimiento gay o la bandera del Cusco. Movimientos. Esta bandera fue usada el mismo año por estos dos. Solo que les vuelvo a repetir, la bandera del movimiento gay tiene 6 colores. Pero lo que varía es la fecha, no el año. 1978, pero el 9 de junio se usó esta bandera, se oficializó como bandera del Cusco. En cambio, el 25 de junio se oficializó en San Francisco en una conmemoración, en un día que ellos tuvieron, usaron por vez primera esa bandera de 6 colores. Ahora, el debate viene a lo siguiente, ¿no? Esta bandera, como les vuelvo a recalcar, ha sido muchas veces criticada diciendo que se debe quitar, se debe sacar. Ha habido investigaciones todavía históricas acerca de este tema. Es más, a las personas que defienden esto de los 7 colores dicen de que se debería usar la huifa, la boliviana. No sé si habrán visto una bandera con cuadraditos también de 7 colores, diciendo que esto es la bandera inca, y se basan en que en algunos queros, por ejemplo, había esta imagen. Les vuelvo a recalcar, lean bastante lo que es la época incaica, no habla casi nada de esto. Y como les digo, uno de los autores más importantes en cuanto a dibujos, Felipe Guamán Poma de Ayala, no lo toma en cuenta, cosa que es muy extraño porque Felipe Guamán Poma de Ayala era bien exhaustivo en esto de dibujar las banderas, los escudos, los estandartes, sobre todo de influencia española, pero no habla sobre esto, sobre este tema de una bandera de 7. No hay algo que diga, ya hay que cambiarla de una vez. Se ha quedado como símbolo de nuestra ciudad y sigue siendo así. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.